Saludos, mi nombre es Orlando Jiménez y yo en esta oportunidad les voy a hablar de tres temas muy importantes en la gestión ambiental, como lo es el ecosistema, la biodiversidad y los biomas. Pero antes de ello vamos a conocer o a recordar aquellos conceptos que nos van a permitir conocer con mayor detalle estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Empezando con el ambiente. El ambiente, vamos a dejar claro que es aquel sistema que está conformado por los factores abióticos y bióticos y las relaciones que existen entre ellos. Los factores abióticos lo vamos a identificar como el agua, la energía y los gases. Los factores bióticos lo vamos a representar como lo son los vegetales, los animales, los descomponedores en donde entran las bacterias y los hongos, y por último el hombre. Como otro concepto básico que debemos conocer o recordar es la energía. La energía la conocemos como aquella capacidad que tiene el ser vivo de realizar un trabajo. Esta es suministrada por varias fuentes: la fuerza gravitacional terrestre, por la fuerza interna terrestre o por la radiación solar. Esta última, la radiación solar, vamos a definirla porque es uno de los términos más importantes en el tema de la biodiversidad. La radiación solar son aquellas partículas o ondas electromagnéticas que recibimos a través del sol debido a sus altas temperaturas. Por último, tenemos la ecología. La ecología es aquella ciencia que va a estudiar la relación que existe entre los organismos y el ambiente en donde ellos habitan. Ya entrando un poco el tema de los ecosistemas, vamos a hablar primeramente en cómo se originan esos flujos de energía dentro de ellos. El flujo de energía dentro de un ecosistema está originado por las relaciones tróficas que existen dentro de él, es decir, estas se van a representar por una gráfica conocida como la cadena alimentaria. Esta cadena alimentaria está formada por tres grupos muy importantes, como son los productores, los consumidores y los descomponedores. Los productores son aquellos organismos autótrofos capaces de transformar la energía luminosa mediante la fotosíntesis. Cuando hablamos de esto, hablamos de las plantas, que son aquellas que producen el oxígeno que es tan vital para nosotros. Seguidamente están los consumidores, que son aquellos organismos heterótrofos que se alimentan de otros, pero aquí se subdividen en otros grupos, como lo son los consumidores herbívoros, que son aquellos que se alimentan de las plantas, los consumidores carnívoros, que se alimentan de los organismos herbívoros, y los consumidores carnívoros pero finales, que son los que se consumen a los organismos carnívoros. Asimismo tenemos los organismos descomponedores. Estos son aquellos capaces de transformar la materia orgánica en inorgánica, es decir, en sales minerales. Esto, como lo dije anteriormente, van a estar conformados por las bacterias y los hongos. Entrando en los factores físicos que influyen directamente en un ecosistema, vamos a nombrarlo los más esenciales y que actúan directamente. Estos son el suelo, los organismos en descomposición, también está el clima, que es uno de los factores más importantes, en donde está la precipitación, la humedad y la temperatura. Y por último está el grado de iluminación, es decir, la energía que es recibida a través del sol en un determinado ambiente. Ya entrando en el tema de biodiversidad, lo vamos a conocer como aquel sistema de variabilidad de organismos en donde incluye también todos los ecosistemas, tanto terrestres, marítimos y los complejos ecológicos que habitan dentro de ellos. Además, existe en la biodiversidad las distintas especies
entre las mismas especies y de los ecosistemas, es decir, la flora y la fauna que habitan en estos ecosistemas. La preservación de la biodiversidad la vamos a determinar por el cuidado que se le tiene al hábitat, recordando que el hábitat es aquel que le proporciona la energía o los alimentos a los seres vivos en ese ambiente. La importancia de la biodiversidad radica en que esta nos da recursos muy importantes que mayormente los recibimos de los ecosistemas. Seguidamente tenemos los biomas. ¿Qué son los biomas? Los biomas son aquellos paisajes bioclimáticos, ¿verdad?, que son de gran área geográfica. Los tipos de biomas van a estar determinados por un factor muy importante, como lo es el clima. Estos factores que determinan los biomas, como bien dije, aparte del clima, se encuentra también la competencia entre las especies, pero eso lo vamos a dejar más adelante. Primero hablaremos que el clima influye mucho en los biomas, porque esto es lo que va a determinar cómo será ese ambiente. Por lo general están las temperaturas y las precipitaciones, porque hay biomas que son terrestres, hay biomas que son de agua dulce y hay biomas que son antropogénicos. Más adelante les daré la definición de cada uno de ellos. Volviendo a lo que es la competencia entre especies, bien decía que es porque en cada ambiente o en cada bioma existe una especie en donde se alimenta de otra para poseer o para generar su propia hábitat en dichos ambientes. Ya entrando en la parte de los tipos de biomas, vamos a referirnos como los biomas terrestres, como aquellos que conocemos mayormente, como lo son los bosques, las áreas montañosas, entre otros. Y además se encuentran los biomas de agua dulce, los mares, los diversos mares, y los antropogénicos, que están conformados mayormente por el área de agricultura y ganadería. Asimismo tenemos las características de un bioma. Las características de un bioma, como bien lo dije anteriormente, están determinadas, muy importantes, por su clima, pero también entra la parte de la altitud, la latitud y también la humedad que tenga cada bioma. La importancia de los biomas se hacen muy importante a nivel de ecosistema y la biodiversidad, porque estos son los que nos van a permitir o que le van a dar vida a las diversas plantas o a los diversos organismos que son tan importantes para nosotros al momento de obtener recursos para nosotros como seres humanos. Ya para finalizar, vamos a hablar un tema un poco de reflexión, que es la intervención del hombre en el medio ambiente y qué ha traído como consecuencia a medida de que ha evolucionado. Ya conocemos que el hombre ha actuado en el medio ambiente a través de lo que es la revolución industrial, que es el crecimiento o la creación de industrias que originan mayormente la contaminación ambiental. Además de esto, la tala forestal, y por último está la expansión de represas o aquellos terrenos necesarios para la explotación de recursos naturales, es decir, la sobreexplotación de estos recursos. Para ello, para combatir esto, se deben hacer una concientización a nivel general para las personas, para las industrias o para aquellos trabajadores productores que utilizan estos recursos, en el que tomen en cuenta
la reutilización de los materiales para que al momento de crear un producto o de generar algún tipo de bien para las personas no sobrepase los niveles de explotación de los recursos naturales que nos ofrece el ecosistema. Esto se dará a través de campañas de concientización en donde se deba enseñar cómo podemos y cómo debemos cuidar cada día más el medio ambiente. Muchas gracias, espero este material le haya sido de mucha ayuda.